En este video se va a explicar sobre la cirugía en riñones. Los integrantes son Armando Espinosa, Natalie Gallardo y José Guzmán. Descripción anatómica general. El riñón está ubicado en la región retroperitoneal. Este tiene una cápsula fibrosa y mantiene su posición gracias al tejido conjuntivo subperitoneal. En cuanto uno de los vasos sanguíneos, que es la arteria renal, esta normalmente se bifurca en ramas dorsales y ventrales. Sin embargo, suelen haber variaciones según la especie. La pelvis renal. Esta es una estructura en forma de embudo que recibe la orina y esta la dirige hacia el uréter. El uréter comienza desde la pelvis renal y termina en la superficie dorsal de la vejiga. En cuanto a la circulación, el aporte sanguíneo de los uréteres proviene de la arteria ureteral craneal, es decir, de la arteria renal, y de la arteria ureteral caudal, que es la arteria prostática o vaginal. En primer lugar, se va a explicar el procedimiento de nefrotomía. En primer lugar, debemos saber qué es la nefrotomía. La nefrotomía la definimos como la realización de una incisión quirúrgica en el riñón. La nefrotomía en sí es la sección transversal del riñón con el objetivo de extraer cálculos y examinar la pelvis renal en busca de neoplasias y pólipos. Ahora, tenemos que considerar que el paciente tenga suficiente dilatación de pelvis renal para evitar unos efectos adversos como lo es el sangrado, y no debe tener problemas de coagulación. Entre las principales indicaciones por las que realizar una nefrotomía tenemos la extracción de cálculos localizados en el interior de la pelvis renal, exploración de la pelvis renal en caso de hematuria o neoplasias y la realización de biopsias renales. Entre las complicaciones que se pueden presentar tenemos el traumatismo intraoperatorio del parénquima renal, la formación de hematomas, hemorragias severas, disminución de la tasa de filtración glomerular y azotemia renal, que es el aumento de compuestos nitrogenados como resultado de una disminución del flujo sanguíneo a los riñones. Además, hay riesgos como lo es el sangrado, infecciones, daños al riñón u otros órganos e infección del tracto urinario. En el caso de las consideraciones preoperatorias, se realizan exámenes como lo es el análisis de orina, la radiografía abdominal, la ecografía y la hematología. Algunos datos a considerar es que la nefrotomía debe evitarse en animales con hidronefrosis grave, ya que dificulta la estanqueidad del cierre, es decir, aumenta el riesgo de fugas. La nefrotomía también desciende entre un 25 a 50% la función renal. Aunque la nefrotomía bilateral es factible, intentar evitarla si la función renal está muy comprometida. Además, se debe realizar una toma de muestra de sangre antes de la cirugía para garantizar que sea seguro administrar una anestesia general. Respecto a la analítica preoperatoria, se deben saber los valores que determinen la funcionalidad renal y realizar una monitorización de la presión arterial. Respecto a las consideraciones anestésicas, se evitarán los antibióticos nefrotóxicos, como aminoglicósidos, tetraciclinas y sulfonamidas, y se administrarán antibióticos con buena eliminación renal, como penicilinas, fluorquinolonas o cefalosporinas. Fármacos anestésicos, premedicación, reducir la ansiedad, benzodiazepinas como el diazepam, control del dolor, opioides como la buprenorfina, minimizar las secreciones, anticolinérgicos como la atropina, inducción, agentes anestésicos, se utiliza un medicamento intravenoso como propofol, mantenimiento, anestésicos inhalatorios. Una vez inconsciente se utiliza un agente inhalado como isoflurano o sevoflurano. Premedicación, 5 a 15 microgramos kilogramos intramuscular o 0,01 miligramos kilogramos intravenoso. Diazepam,
0,2 a 0,5 miligramos kilogramos intravenosos 15 minutos antes de la inducción. Atropina 0,02 miligramos kilogramos subcutáneo 15 minutos antes de la inducción. Inducción. Propofol 4 miligramos kilogramos intravenoso. Mantenimiento. Isoflurano al 1 al 2%. Sevoflurano del 1,5 al 3%. Técnica quirúrgica. Primero, posicionar al animal en decúbito dorsal, iniciar la laparotomía desde 2 a 3 centímetros por debajo del apéndice cifoides hasta 2 a 3 centímetros por debajo del ombligo. 2. Localizar los riñones, elevar el duodeno y desplazarlo hacia el lado contrario, lo que permite acceder al riñón derecho, elevando el mesocolon y colon descendente y desplazándolo hacia la derecha se tiene acceso al riñón izquierdo. 3. Extraer el riñón del espacio retroperitoneal y exponer el borde convexo. 4. Localizar los vasos renales y realizar una oclusión temporal de la arteria renal con un torniquete con gomas elásticas. La oclusión no debe sobrepasar los 20 minutos. Para realizar esta maniobra debemos incidir el retroperitoneo de manera roma, tal como lo hacíamos en la nefrectomía, pero solo en el hilio renal. 5. Realizar una incisión en el borde convexo del riñón, atravesando la cápsula, corteza y médula renal, para acceder a la pelvis renal. Este abordaje lo realizamos de manera roma, ayudándonos de un mosquito o del mango del bisturí. Separar el parénquima renal con cuidado. Esta incisión sangra abundantemente, especialmente si no se ha realizado la oclusión de la arteria renal. 6. Retirar el cálculo, recoger muestras para cultivo y realizar un lavado con suero fisiológico salino atemperado. El cálculo debe extraerse sin emplear pinzas ni rascar en el exterior de la pelvis. 7. Asegurar la permeabilidad de la pelvis y el uréter. Realizar un lavado con suero atemperado a través de un catéter. 8. Para el cierre de la nefrotomía, crear un patrón de aposición con puntos en U horizontal con material sintético absorbible atraumático de 3,0 o 4,0. Realizar presión entre las dos mitades para disminuir el sangrado. 9. Cerrar la cápsula mediante un patrón continuo de aposición utilizando material monofilamento absorbible de 3,0 o 4,0 y aguja atraumática. 10. Colocar el riñón en su localización normal. Puede darse algún punto de sutura entre el riñón y peritoneo para estabilizarlo. 11. Por último, se realizará un cierre convencional como el de la parotomía. Postquirúrgico. Monitorizar presión arterial, hemograma, vigilar hemorragias y anemias, bioquímica, vigilar urea y creatinina y control del volumen de orina. Analgesia mediante buprenorfina al 0,01 miligramos kilogramos intravenoso cada 6 horas. Antibióticos de amplio espectro y eliminación renal. Cefaxolina 22 miligramos kilogramos intravenoso o intramuscular 2 veces al día. Enrofloxacina 2,5 miligramos kilogramos vía oral o intravenoso 2 veces al día. Manejo del dolor, tramador del 1 al 3 miligramos kilogramos de peso corporal. Realizar fluidoterapia mediante lactato de Ringer o suero fisiológico hasta el inicio de la ingesta. Introducir una ingesta hídrica tan pronto el animal lo requiera. Y dieta para animales con enfermedades renales. La nefrectomía es un procedimiento quirúrgico el cual consta de la extirpación parcial o total de uno o ambos riñones. Esto va a depender de la patología por la cual esté cursando el animal. Por ejemplo, si tenemos una neoplasia, un tumor al nivel del riñón,
se tiene que extirpar la parte donde se encuentra ubicado este. Y en el caso tengamos una disfunción renal de un riñón completo en el cual ya no tenga funcionalidad, se tiene que extirpar el riñón completo. Consideraciones preoperatorias. Hay que chequear que el otro riñón se encuentre con una funcionalidad normal, ya que en el caso contrario el pronóstico es pobre. Si vemos que los dos riñones tienen una funcionalidad anormal y se tienen que extirpar los dos, prácticamente el pronóstico no da buenas expectativas. Hay que tener en cuenta que en patologías crónicas del riñón, su forma se verá diferente a la normal, un poco como alargado. Aparte de esto, puede haber neovascularización, la cual consiste en el nacimiento de nuevos vasos sanguíneos, los cuales pueden dificultarnos una vez estando en la cirugía. La arteria renal en los perros puede estar duplicada. En el caso de los gatos puede haber múltiples venas renales. Hay que tener en cuenta estas anormalidades antes de hacer una cirugía de nefrectomía. Hay que estabilizar al paciente. Esto depende de la condición de este. Puede darse ayuno de líquidos o también fluidoterapia de líquido y electrolitos. Consideraciones preanestésicas. La técnica anestésica debe basarse en la función general del animal y si hay o no un fallo renal. Es indicado buscar anestésicos de rápida metabolización y que no perjudiquen al riñón, como por ejemplo los inhalatorios. En el caso de la ketamina, este fármaco anestésico inyectable no es indicado para un paciente renal ya que es tóxico para los riñones. Ahora, en el caso de los inhalatorios, los más indicados son el isoflurano y el sevoflurano debido a que tienen un poco efecto en la disminución del gasto sanguíneo renal. Es decir, que producen un mínimo efecto en lo que es la irrigación sanguínea en el riñón. Esto es conveniente para el paciente, ya que a través de esto podemos impedir, por ejemplo, una isquemia. A su vez, también el isoflurano y el sevoflurano disminuyen la velocidad de filtración glomerular y diuresis. Pero estos efectos pueden ser atenuados realizando una hidratación prequirúrgica. Algunos fármacos anestésicos en nefrectomía que se pueden usar son las benzodiazepinas, los cuales poseen efectos cardiovasculares mínimos y son bien tolerados con pacientes con insuficiencia renal. Hay que saber que en los casos de las benzodiazepinas, como por ejemplo el midazolam y el diazepam, tienen que ir juntos a otro anestésico, ya que solos no se recomienda. Ahora, en el caso de los opioides, estos generan sedación y analgesia con efectos mínimos en el gasto cardíaco, por lo que son adecuados para pacientes renales y por lo tanto no afecta mucho el gasto sanguíneo renal. El remifentanilo podría considerarse la droga más indicada en pacientes renales y que tiene una vida media corta. Ya habíamos visto hace un momento de que tenemos que encontrar o buscar fármacos que tengan una metabolización rápida y de una vida media corta, ¿no? Como por ejemplo el remifentanilo en los pacientes renales. Aparte de esto, sus metabolitos son inactivos y se eliminan en un 90% por la orina. Tenemos los alfa-2 agonistas, como por ejemplo la silacina. Estos no se recomiendan en pacientes con obstrucciones urinarias debido a que poseen un efecto antidiurético. Los alfa-2 antagonistas inhiben a la hormona antidiurética. Esta se encarga de producir contracciones en los vasos renales y a través de esas contracciones se puede equilibrar los líquidos y entonces si la silacina bloquea esta hormona, entonces va a producirse una acumulación de líquidos y esto no es recomendable en pacientes con obstrucciones urinarias. Indicaciones para nefrectomía. La nefrectomía se va a dar en casos en donde tengamos quistes renales que producen disfunción renal, neoplasias, hidronefrosis y pilonefrosis, abscesos renales, los cuales producen una disfunción renal, nefrolitiasis, que son cálculos, estos producen una obstrucción y no responden a medicamentos, una destrucción parcial del parénquima renal, abulsión del pedículo renal, que es el desgarro o pérdida de los vasos sanguíneos que se encuentran en el hilio renal, y una hemorragia no controlada. Hay que saber de que dependiendo de la patología se puede hacer una nefrectomía, pero en la mayoría de casos son patologías los cuales produzcan una pérdida total de la funcionalidad del riñón. Estos no van a poder funcionar de manera adecuada y lo más indicado sería extirparlos. También en casos donde haya neoplasias, cánceres, en donde se tenga que extirpar una parte del riñón, también es recomendable. Técnica quirúrgica de la nefrectomía. Se tiene que limpiar el abdomen para tener una adecuada cirugía estéril y se hace una laparotomía por la línea media.
Se realiza la incisión en la línea media ventral entre la apófisis y foides hasta la cicatriz umbilical y se amplía lo necesario para seguir el trayecto del uréter hasta la vejiga. Localización de los riñones. Los riñones se localizan en el espacio retroperitoneal. Para encontrar el riñón derecho se tiene que primero mover la porción descendente del duodeno y desplazar las asas intestinales hacia la izquierda. En el caso del riñón izquierdo, se tiene que desplazar hacia el medio, el colon, y una vez ya encontrados los riñones, lo adecuado sería aislarlos, ya sea con compresas húmedas o también con gasas estériles. Después, el riñón se tiene que liberar de sus inserciones sublumbares mediante una disección Roma. Esto se puede hacer con las tijeras de Metzenbaum. Una vez reflejado el riñón, se retrae medialmente para exponer la superficie del hilio renal y así identificar tanto la arteria, la vena y el uréter. En caso de los pacientes enteros, hay que evitar la vena ovárica o la testicular, ya que estos drenan directamente a la vena renal. Una vez hecho esto, se realiza una doble o triple ligadura independiente en la vena y arteria. Se hace una ligadura en el uréter lo más cercano posible a la vejiga para evitar una acumulación de orina y una posterior infección. Una vez hechas las ligaduras, se tiene que realizar el corte entre estas para así verificar la ausencia de hemorragia. En el caso del uréter, se tiene que seguir su trayecto retroperitoneal y cortar lo más cercano a la vejiga. Se tiene que fijar con un par de puntos no perforantes. Por último, se verifica la ausencia de hemorragia y se colocan los intestinos en su posición normal, así como el aumento mayor. El abdomen se tiene que suturar de manera habitual.
Después de la cirugía, se tienen que tener algunas consideraciones. Primero que todo, un internamiento de 48 a 72 horas, dependiendo de la evolución del paciente, acompañado de fluidoterapia y tratamiento. Una monitorización constante de la presión arterial y de la orina. Se tienen que hacer pruebas analíticas y exámenes, como por ejemplo hemogramas, bioquímicas, análisis de orina, ecografía. Esto para ver el estado y la funcionalidad del riñón. Y también se tiene que hacer un tratamiento farmacológico de antibióticos y analgésicos. Continuando con la exposición, ahora veremos la pielolitotomía. Entonces, ¿qué es la pielolitotomía? Es una técnica que se realiza entre la cirugía renal y uretral. Esta nos va a permitir el acceso a la pelvis renal, pero sin dañar el parénquima del riñón. El lugar donde se hará la incisión es entre la pelvis y el uréter, que es el lugar pieloureteral. Entonces, en las consideraciones preoperatorias, en pacientes con difusión urinaria, tenemos que evaluar el hematocrito, el BUN, las proteínas totales, como la albúmina, electrolitos como el magnesio y el potasio, analizar un uroanálisis y determinar la presión sanguínea. En casos de la insuficiencia renal aguda o crónica, estas van a presentar se van a presentar como signos clínicos la oliguria o poliguria, lo cual va a hacer que el paciente se encuentre deshidratado y entonces necesitaremos de una fluidoterapia para poder hidratar al paciente. En cuanto a las alteraciones electrolíticas, dependiendo a la gravedad de duración, el paciente puede presentar hiperpotasemia o hipopotasemia, la cual estas van a predisponer a que el paciente pueda presentar arritmias cardíacas. En cuanto al magnesio, esto también puede estar elevado como también disminuido y estas también pueden causar alteraciones en la conducción cardíaca y en el sistema nervioso central. En caso no se haya podido realizar una prueba de electrolitos, también se puede realizar un electrocardiograma, ya que por ahí también se puede ver si hay una deficiencia de potasio o un aumento de potasio. En cuanto a la hiperpotasemia, pues esta se puede dar por la insuficiencia renal aguda, alteraciones obstructivas, por abdomen o en insuficiencia renal crónica muy grave. Y en cuanto a la hipopotasemia, se puede dar en enfermedades renales crónicas y por tratamiento por diuréticos. Consideraciones anestésicas. Primero se tiene que saber que el riñón tiene una propiedad intrínseca que es la autorregulación, es decir, que mantiene su flujo sanguíneo renal a pesar de que haya variaciones en la presión arterial sistémica. Sin embargo, puede ocurrir una hipotensión durante la cirugía, la cual va a producir una vasoconstricción a nivel de la perfusión renal y por ende va a generar un daño renal. Es por eso que en cuanto a los hipotensores, se debe de evitar en animales con afectación renal, como la acetilpromacina. En cuanto al si el paciente presenta oliguria e hipotensión, se puede administrar dopamina o dobutamina. También se deberían de evitar los barbitúricos si es que el paciente presenta arritmias. Y para el mantenimiento, pues se podría usar isoflurano o sevoflurano, ya que son agentes inhalatorios y van muy bien en pacientes con arritmias. También se podría evitar el uso de anticolinérgicos, ya que estos generan bradicardia e hipotensión. Acá tenemos también dos cuadros. Uno es de perro y gato, que se puede usar en cuanto a si el paciente tiene una patología renal, pero este es estable. También tenemos en la parte derecha un protocolo anestésico si los pacientes presencian insuficiencia renal, hipovolemia o en casos más severos shock o deshidratación. Técnica quirúrgica. Como primer paso, ponemos al paciente de cúbito dorsal, se hace la limpieza correspondiente para que así se pueda hacer una incisión como en la nefrotomía, ya mencionados por mis compañeros. También otros autores recomiendan que se puede ingresar a la pelvis renal mediante la parte laterodorsal, volteando al riñón medialmente.
Se tiene que saber que esta técnica solo se realiza cuando la pelvis esté dilatada, ya que si esta no está dilatada, el acceso o el corte del lugar para la incisión va a ser muy complicado. Una vez realizada la incisión, se debe de localizar el riñón y exponer la parte dorsal de este mismo, para luego poder diferenciar el uréter y los vasos sanguíneos renales. En este caso, en la imagen izquierda de la pantalla, se encuentra el uréter recubierto de la grasa perirenal. En la parte derecha de la pantalla ya se muestra, se retira la grasa perirenal y en este caso usan una pita roja de soporte para tener un mejor acceso al uréter. Entonces, se tiene que diferenciar o identificar muy bien el uréter de los vasos sanguíneos y del tejido circundante para evitar otras laceraciones. Es así que una vez identificado muy bien el uréter y aislado, se produce hacer la incisión con un bisturí número 11 entre la pelvis renal dilatada y el uréter proximal, es decir, el uréter que está más cerca a la pelvis renal, se podría decir. Entonces ahí es donde se realiza la incisión, que se llamaría la piloitotomía. Luego, una vez hecho la incisión en la parte del uréter proximal y la pelvis renal dilatada, se va a poder extirpar cualquier cálculo presente en el interior, ya esta sea de gran o pequeño diámetro. Aquí observamos la cantidad de cálculos que se puedan extraer o extirpar mediante esta técnica. Una vez extirpado todos los cálculos, se procede a lavar la pelvis renal con suero fisiológico caliente. ¿Con qué fin? Con el fin de retirar o eliminar pequeños detritos, que son tejidos descompuestos que pueden haber surgido durante la cirugía. Asimismo, se puede hacer un lavado del uréter para ver que éste funcione bien. Es así que finalmente se puede lograr cerrar la incisión mediante puntos simples continuos o puntos simples interrumpidos con un material de 5,0 a 8,0 reabsorbible. Acá se puede mencionar que esta técnica tiene dos complicaciones o dos barreras para poder realizarse. Uno, que debe estar sí o sí la pelvis renal dilatada, y lo otro, que la sutura se hace complicada ya que la incisión es en una parte donde las dimensiones o los diámetros son muy pequeños. Y como punto final importante también, si se realiza un mal cierre, este puede desencadenar un uroperitoneo, que es presencia de orina en el peritoneo. En cuanto al manejo posoperatorio, se debe de evaluar el hematocrito, la deshidratación y los electrolitos del paciente. La deshidratación se puede evaluar mediante el flujo urinario y los electrolitos se evalúan para ver si hay un desequilibrio ácido-base. En caso se sospeche de alguna hemorragia o pérdida urinaria, se puede realizar un abdominocentesis mediante una ecografía guiada. En cuanto a los fármacos, los antibióticos que se deben de evitar son los nefrotóxicos, como son los aminoglucósidos, tetraciclinas y sulfamidas. Los antibióticos que se pueden usar son las penicilinas, que son buenos antibacterias gram positivas, y las cefalosporinas, que son buenos antibacterias gram negativas. También tenemos a las fluoroquinolonas, que son de amplio espectro y son buenas antibacterias gram negativas aeróbicas. En cuanto al manejo del dolor, el tramadol es un buen fármaco que se puede usar, ya que tiene pocos efectos adversos, entre ellos están las náuseas, vómitos y diarrea. Sin embargo,
Este, unido a un agonista alfa-2, puede producir depresión respiratoria, y a dosis altas en caninos afectan la contractibilidad cardíaca. Y en gatos estos pueden producir excitación e inquietud. En general, sus propiedades farmacológicas resulta más apropiado que los AINES para el tratamiento del dolor en pacientes con afecciones gastrointestinales y renales. En cuanto al metamizol, este es un analgésico que produce la inhibición de prostaglandininas a nivel del sistema nervioso central, y puede también tener un efecto antipirético, ya que en consecuencia de la acción de sus metabolitos en el hipotálamo. Y este también puede reducir la disminución de la excitabilidad de las fibras musculares lisas, explicando su efecto antiespasmódico. En la parte derecha tenemos un cuadro donde son los antibióticos seleccionados para su empleo en animales con patologías renales. Como ya lo mencionamos, está la ampicilina, la amoxicilina más ácido clavulónico, la cefaxolina y la erofloxacina. Aquí se encuentra nuestra bibliografía. Eso sería todo. Gracias.